a través de una fundación que después se le ofreció al gobierno. Yo coordiné la parte de salud. Fue interesante porque se participó a todas las entidades, sobre todo educación, salud, que son transversales a todas las funciones que se realizan en cualquier gobierno, y bueno, se desarrolló un documento que fue importante en ese momento. Por supuesto que a veces después cambian las políticas y no se continúan. Lo que tendría que haberse realizado es un seguimiento, por lo menos, para ver cómo se podría haber impulsado. Ese documento quedó realmente plasmado, y participé también en la gestión de un seguro de salud cuando hicimos en ese momento, que era abordado, un intento de hacer un sistema integrado de salud y dar una cobertura de tipo universal. Lo hicimos, llevamos mucho apoyo, pero posteriormente, bueno, cada ministro toma a veces otras conductas o otras prioridades, porque el día a día, sabemos que el día a día consume muchas veces estas energías, y sigue estando, pero no funcionando como se pensaba en un primer momento, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, y agradecerle a Juan Manuel, la idea era primero comentarnos cómo se ve hacia el futuro las políticas en general del país, para después adentrarnos en el sector salud, porque no puede ser salud ajeno a todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Una alegría grande. Me contaba que recuerdo haber estado en esta casa hace casi 20 años, cuando era diputado nacional, alguna reunión que tuvimos, y coincidir con la iniciativa, no es una coincidencia, una decisión, respecto de esta iniciativa de formación, me lleva a mis orígenes, más allá de la militancia política y demás. Mi principal acción desde hace 25 años, armamos con un grupo de amigos una escuela de administración pública. Nos dedicamos a formar a agentes públicos. Hoy ya es una universidad provincial, ya oficializada en la provincia, y siempre fui un obsesivo de la formación continua, y particularmente en la administración pública, en las distintas áreas de la administración pública, porque una de las cosas que nosotros estamos pagando, y muy caro en la Argentina, es el bajo umbral de profesionalidad de lo que significa la administración pública. Eso es uno de los costos más grandes que nosotros tenemos en el sistema. Yo no voy a tener el mal gusto de hablarles a ustedes de salud, porque sería una falta de respeto absoluta. Aparte, una pérdida de tiempo para mí y para ustedes. Ustedes saben mucho más que yo. Y sinceramente, espero escuchar más de lo que hable, pero les quiero dar un rápido pantallazo de lo que yo estoy viendo en términos de la Argentina. Todos los argentinos, obviamente, en lugar común, reconocemos el esfuerzo que han hecho todos ustedes y los miembros de las instituciones que ustedes representan durante toda esta pandemia. Y al lado de eso, digo, es una gran oportunidad para que discutamos en serio por primera vez en la Argentina. Hace muchos años que estoy en esto, decía más de 20. Demos una discusión profunda y de fondo sobre el sistema de protección social en la Argentina. La Argentina no ha tenido una discusión profunda y realmente sincera sobre el tema. Nos quedamos en la discusión en el último tramo, en cómo organizamos para que los diferentes efectores puedan tener más o menos coordinación, pero en definitiva no hay una concepción integral. Bien planteaba Jorge lo que nosotros hicimos en la provincia, que fue el plan de desarrollo estratégico que armaron desde la Fundación Salta, todas las instituciones. Les cuento, fueron 4 años de trabajo, no es que se hizo de la noche a la mañana. Una vez que ellos, todas las organizaciones de la sociedad, políticos, sindicales, empresarios, del mundo entero, gente de la cultura, llegaron a un trabajo común, lo hicimos aprobar por la legislatura de la provincia, creamos el Consejo Económico Social, cuya función es, en alguna medida, el control del seguimiento de esos planes. Obviamente, lamentablemente, en la Argentina todavía el umbral de institucionalidad es bajo, y
la continuidad de las políticas públicas es uno de las materias pendientes importantes. Por eso vuelvo a lo que decía al principio respecto al profesionalismo. Si nosotros logramos profesionalizar en serio la administración, vamos a poder tener realmente continuidad de política pública, porque necesitamos justamente esos actores del sistema que lo puedan ir moviendo. En un contexto de la Argentina, en una situación muy compleja, no vamos a descubrir la pólvora acá, hablando de un país en donde el principal problema lamentablemente no está en la economía, el problema de la Argentina está en la política. Un país que no genera confianza es un país que inevitablemente tiene bajos niveles de inversión, no tiene moneda. La moneda es la manifestación de confianza, la moneda técnicamente es eso. Bueno, un país sin confianza, un país sin moneda, un país con una economía muy endeble, y todo lo que estamos viviendo. Empezó ahora, no, lleva muchísimos años, pero hay un problema de agudización. Entramos en un círculo vicioso en donde la lógica de validación de la política argentina está en la confrontación, la lógica de validación, o sea, yo me valido desde la pelea, y cuanto más confrontativa sea respecto de ocasional adversario rival, mayor envergadura tengo, porque en definitiva el que grita más fuerte tiene más visibilidad. Eso es un excelente mecanismo de construcción de poder. Es más viejo que la escarapela. El problema, ¿cuál es? El ejercicio del poder. Una cosa es la conquista y otra cosa es el ejercicio. El ejercicio del poder desde esa lógica confrontativa es técnicamente inviable. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, inevitablemente, más allá de que queramos darle un rostro más humano o menos humano, el mundo, y particularmente después de la caída del muro de Berlín en 1989, es un mundo monocromáticamente capitalista. Después te puede gustar un poco más, un poco menos. Hay países socialistas europeos que funcionan con un capitalismo con mayor presencia del Estado, lo que sea, pero al final del camino estamos frente a un modelo capitalista. El capitalismo, uno de los ejes fundantes de la organización social, es la confianza. Entonces, o nosotros generamos condiciones de confianza, o la Argentina lamentablemente no va a poder elevar ese umbral. ¿En qué estamos trabajando? Muchos políticos de distintos espacios. Yo no estoy en la función pública, quiero estar por mi tiempo, porque creo que hay una tarea más importante que hacer, que es la de tratar de organizar esos 4 o 5 ejes, no temáticos, sino de acción, sobre los cuales la Argentina debe acordar políticas públicas. Nosotros necesitamos imperiosamente, no gran acuerdo político, ustedes vieron que se habla del pacto de la Moncloa, entonces no se trata ni de buenos modales, no se trata de que no nos peleemos para que seamos buenos chicos, sino esencialmente ni que nos llevemos bien. Se trata de que logremos acordar un núcleo de políticas públicas que permitan que la Argentina tenga algún nivel de previsibilidad. Un país que paga una prima de riesgo como paga la Argentina, producto de su inestabilidad, es un país que no es viable en términos de desarrollo, de crecimiento, de lucha contra la pobreza. Imagínense que cualquier inversión que se quiera hacer en un país que aparte tiene problemas para el libre giro de divisas, en un mundo cada vez más globalizado y demás, te está pidiendo prácticamente una TIR de un 22%, porque si no, digamos, el nivel de inestabilidad de la Argentina hace que alguien quiera realizar su inversión en periodos no mayores a 4 años y medio. Así no hay nada que funcione en el mundo, no hay ninguna actividad que pueda tener ese nivel de rentabilidad del planeta Tierra. Entonces, si nosotros realmente tenemos esa versión cultural que tenemos, por muchísimas razones, a la excesiva rentabilidad, lo que tenemos que hacer es garantizar previsibilidad y seguridad para que la realización de la inversión, en vez de 4 años, sea a 20, como en todos los países del mundo, se trabaja con otra lógica. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque todo eso condiciona
qué tipo de Estado tenemos. Nosotros hoy entramos, como siempre en épocas de crisis, en mirada apocalíptica y miradas fundantes de una nueva Argentina. Siempre tenemos esa cosa medio mesiánica de construcción. ¿El problema cuál es? Lo primero que tenemos que acordar es qué tipo de sociedad queremos vivir. Nosotros hemos incorporado, como gran parte de Occidente, a partir del principio del siglo pasado, hace un año, lo que se llama el constitucionalismo social, una fuerte presencia del Estado protector y demás, que nos ha llevado a oscilar entre diferentes posiciones de presencia del Estado en términos del Producto Bruto del país de la Argentina. Hoy estamos hablando de un Estado que representa aproximadamente un 48% de nuestro Producto Bruto, excesivo, inevitablemente excesivo. Y entonces, ¿cuál es el problema? Con problemas estructurales vinculados a falta de confianza, a déficit fiscal crónico, a política monetaria irresponsable, a todos esos condimentos que acompañan. Para algunos la solución inevitable del Estado de la Argentina es hay que achicar el Estado porque es la única manera de que sea viable la Argentina. Es correcto parcialmente. Lo primero que necesitamos lograr es hay que mejorar la calidad del Estado. El problema nuestro es la deficiencia en la prestación de servicios. ¿El problema cuál es? La deficiencia en la prestación de servicios sumado al déficit fiscal crónico, que después termina con la inflación, con la pobreza, con todo lo que ya sabemos, termina validando tesis que te quieren llevar a una presencia en términos de inversión de protección social mucho menor a la que un país como el nuestro, con las vulnerabilidades sociales que tiene, requiere. Entonces, primer discusión dialéctica, más Estado, menos Estado. Incorrecta. Lo que necesitamos es mejor Estado. Por eso aplaudo la iniciativa en la cual están trabajando, porque si alguno de ustedes piensa que la respuesta a la ausencia de políticas públicas de protección social, y particularmente hablando de salud, van a salir del sistema político, se equivocan. Porque eso tiene que salir de los actores del sistema que puedan realmente plantear en una lógica de una democracia que en todo Occidente se ha hecho casi más participativa que representativa. ¿Por qué? Porque el modelo de representación clásico ha entrado en crisis. No porque hagamos las cosas mal en la Argentina, que hacemos casi todo mal, en todo Occidente. ¿Por qué? Porque ha cambiado la lógica de funcionamiento. Yo no los quiero aburrir con filosofía, pero conceptualmente la toma de decisiones acompaña la generación de bienes y servicios. Hablando en criollo, el que pone la guita es el que toma las decisiones. Adentro de la casa, adentro de la empresa, en un club y en una sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vivimos en un mundo que empezó con el cazador y el recolector, el más fuerte era el que mandaba. Cuando viene hace 12.000 años la revolución agrícola, lo importante era la tierra, fuimos al esquema monárquico, que funcionó muchísimo hasta hace 300 y pico de años con la revolución industrial, que desde la revolución industrial hasta la francesa fueron 30 años, un número así más o menos. ¿Por qué? Porque ya qué sentido tenía que los reyes son los que toman las decisiones si la generación de riqueza en el mundo estaba en las grandes masas de trabajadores en los cordones industriales. Ya no era más la tierra. Fuimos a la democracia representativa a la cual hace 300 años pacífico o no pacíficamente venimos funcionando en el mundo. ¿El problema cuál es? Hoy 2/3 de la economía global es economía del conocimiento. Se ha despojado de los grandes cordones industriales la generación de riqueza en el mundo. La pregunta ¿es natural que sigamos en un estado de cosas en donde los que toman las decisiones no son los que generan la riqueza? Es raro. Es políticamente incorrecto lo que digo, pero tenemos que entender que eso pone en crisis el sistema, inevitablemente. ¿Por qué? Porque en definitiva lo natural es que el que pone la plata es el que da las órdenes. Bueno, vamos mutando hacia un modelo que es casi
más participativo que representativo. Y eso obliga a los que estamos en la cosa pública a entender esta interactuación en la cual la tarea de la administración, de gobierno y particularmente de organización del Estado requiere de la activa participación de los distintos efectores. ¿Por qué? Porque si no, es técnicamente imposible que esto funcione. Eso es lo que tenemos que entender. Porque somos todos parte del problema. El problema somos todos parte. Bueno, lo natural es que esto lo convirtamos en una solución. Bueno, el gran desafío es cómo nosotros somos capaces de generar, rompiendo ese prejuicio del funcionamiento de los lobbies y de toda la historia, de la organización de un sistema de protección social integral que nos permita actuación inteligente del Estado. Primer tema. Nos sentemos a ver la curva. Primero es cómo ponemos al Estado, no quiero hacer cosas muy abstractas, pero quiero que, a ver si logro que se entienda la idea, es cómo yo logro que el Estado trabaje no desde la mirada tradicional de mi organización, sino desde la mirada del actor, del beneficiario. O sea, ¿quién es el principal foco? ¿El beneficiario o el proveedor de ese servicio? Digamos, primer tema a discutir. En esa primera mirada, tengo que sentarme a ver, ¿cuál es mi curva de inversión y cuál es la rentabilidad, entre comillas, cuando hablamos de protección social, cuál es la rentabilidad de la inversión social en la Argentina? Y entonces ahí advierto la brutal ineficiencia que tiene el sistema de inversión público en la Argentina de acuerdo a las bandas etarias de los ciudadanos, en donde yo estoy invirtiendo, si acá empezó la vida y acá terminó, estoy invirtiendo con tasas de retorno bajísimas en este cuadrante, cuando en realidad yo tengo que empezar a invertir en este cuadrante. No quiere decir que no invierta acá. Cuanto más invierto en este cuadrante, menos voy a gastar allá, porque tu inversión hizo gasto. Es lo primero que tengo que entender en términos de organización. Y eso me lleva a un modelo sanitario de fuerte presencia de prevención, de fuerte presencia de todo el proceso de atención primaria, que pueda lograr empezar a articular fuera de ese, no digo prejuicio, de ese modelo de organización antiquísimo que tenemos nosotros, vinculado a efectores públicos, privados. Es una antigüedad sin discusión. Lo que nosotros tenemos que plantear es cómo articulamos un modelo eficiente desde una integración, no digo absoluta porque siempre vamos a tener naturalmente una mucho mayor presencia del Estado en lugares con menor actividad, de eso se trata el Estado, y naturalmente un poco menos de presencia del Estado en lugares de mayor actividad económica por la lógica de compensaciones. Pero digo, no quiero meterme de fondo en lo que significa la discusión de los subsistemas de protección social, particularmente hablando del sistema de salud. Solamente quería dar un rápido pantallazo de en dónde creo yo que está la Argentina frente a una situación de peligro, en donde de un lado tenemos aquellos que dicen tenemos que el problema de la Argentina es un estado elefantiásico, correcto. El problema de la Argentina es un estado ineficiente, correcto. Bueno, la solución de la Argentina es achicar el Estado, buenísimo, guarda, nos fijemos bien cómo y de qué manera, porque en definitiva, cuando uno se sienta en un sistema muy desarticulado, porque acá no solamente hay un problema de desarticulación entre el sector público y el sector privado en materia de salud, hay una brutal desarticulación en los tres niveles del Estado: nación, provincia y municipio. La superposición de gasto que hay en materia de salud es absurda, y la falta de inversión en lugares centrales de nuestro sistema sanitario argentino es alarmante, a la vez que tenemos superposición de gasto en otro lado. Eso es producto de la falta de articulación, son decisiones que tenemos que tomar. Por eso digo,
me preocupa mucho más ese problema que la discusión. Obviamente hay que garantizar la articulación público-privado, pero para mí es una antigüedad, porque en definitiva hablamos de efectores, pues lo organizamos, eso es una cuestión operativa. Hay que despojar, a mi juicio, de los prejuicios ideológicos y de esa historia, en aras de un sistema que funcione. Repito, no pensando en el efector, sino pensando en el beneficiario de la política. Pero digo, el peligro en el cual estamos nosotros es ese, es la solución a los problemas de la Argentina, achiquemos el Estado. Buenísimo. Veamos cómo lo achicamos. La segunda, la posición del status quo, es decir, no, yo no voy a permitir que se toque el Estado porque eso es ir contra los derechos de los más vulnerables. También es correcto. Pero detrás de ese status quo, lo que estamos obteniendo es un sistema totalmente ineficiente, cuando no corrupto, y todas las cosas que queremos decir. Entonces, el gran desafío es lograr una propuesta posible, sustentable, en términos de, a ver cómo, con la actual presión que yo tengo sobre la actividad económica, sobre el Producto Bruto, logro un Estado más eficiente. En materia, esencialmente, de prestación directa de servicio, lo que te ponen los niveles subnacionales, los niveles provinciales, es realmente complejo. Cuento la experiencia que vos conocés, bueno, como gobernador de la provincia, fui 3 periodos en la provincia. Cuando uno se siente a evaluar y dice, bueno, vamos a achicar el Estado, buenísimo. Digo, desde la prevención, que la provincia de Salta está entre las 6 provincias de menos cantidad de empleos públicos por habitante de la Argentina. ¿Necesitaríamos más? Yo digo, de verdad sí necesitaríamos más, no tenemos cómo pagarlo, por eso no tenemos más. Pero cuando quiero decir cuál es la composición, si yo sumo profesional de la salud, profesionales de la educación, policías y servicios de justicia, tengo el 97% de la presencia salarial de la provincia. Entonces dice, bueno, ¿a dónde achicamos? Bárbaro, sí, toquemos el 3%, móvelo en perímetro, es una cuestión gestual, hay que hacerlo por una cuestión gestual. Pero el peligro es que si de verdad estoy pensando en el Estado, van a empezar a aparecer esas ideas locas que a veces aparecen de vez en cuando y en materia de salud, en donde, claro, te diseñan un programa de salud con todo respeto a los administradores de acá de la administración de donde atiende Dios, que la Argentina es un poquito más grande que Buenos Aires. Y el problema que hay es que cuando entendemos, decir, no, ¿para qué vamos a tener un Estado presente acá? Bueno, me gustaría que se vayan al Chaco Salteño, a Formosa, a la zona cordillerana de la Patagonia, a discutir a dónde necesito Estado y a dónde no necesito Estado, y particularmente en materia de salud, porque a donde no tenemos nosotros los actores que nos puedan parar los distintos problemas, lo hemos vivido nosotros con el tema de la mortalidad infantil, con el tema vinculado a malnutrición y demás. Entonces, el grave problema que tiene la Argentina, hoy le dije que no iba a monologar, lo estoy haciendo, así que ya no hablo más, pero quiero escucharlo a ustedes más que hablar yo. Pero digo, lo que quería plantear es, sepan en dónde está parada la discusión de la política hoy, que no es inocua vinculada a la política de salud. Con los dos peligros de los dos extremos. El extremo totalizante de un Estado que termina asfixiando la actividad privada. La pregunta es, ¿y de dónde voy a sacar la plata para sostener ese Estado? Si no tengo actividad privada, no lo quiero deprimir, pero la Argentina, dentro, al margen de los 50% de pobreza, del 70% de inflación que vamos a tener este año y demás, dentro de 2 años empieza a pagar 14.000 millones de dólares, empieza y después termina con 17.000 millones de dólares en concepto de interés y capital, no solo al Fondo Monetario, sino a tenedores de títulos, Club de París y demás. La pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar plata para pagar eso si no genera actividad económica? Bueno, se plantea que la Argentina tiene que por lo menos crecer un 30% en exportaciones. Bueno, la pregunta es cómo va a crecer si asfixiar la actividad. Pero bueno, no quiero entrar en esa discusión porque ya pone un tema mucho más de coyuntura. Pero el planteo, ¿cuál es? Esa vulnerabilidad es la que hoy está obturando la discusión de fondo de qué tipo de Estado tenemos.
Y si algo tiene que servirnos la pandemia, es para poner en valor la necesidad de un sistema de protección social, de un plan de salud sustentable en la Argentina, que a mí me permita tener previsibilidad. Porque si hemos podido, en alguna medida, más allá de todos los enormes problemas que tuvimos, sostener la estantería de una manera más o menos digna, fue gracias a que la Argentina tiene un sistema de protección social que es carísimo, ineficiente y todo lo que sea, pero nos permitió en épocas complicadas que no se nos caiga la estantería encima. Bueno, ¿cómo ponemos en valor ese enorme esfuerzo que hicieron ustedes y sus representados y demás para que en la Argentina podamos resolver este problema estructural? Porque todo el mundo discute, obviamente, sabemos, los dos principales servicios, 3/3, que son educación, salud y seguridad. La pregunta es, ¿cuándo aprovechamos? Si no aprovechamos la situación, en el buen sentido, digo, del drama que hemos tenido sanitario, si no lo hacemos ahora, esto no se hace más. Por eso es súper interesante el seminario que ustedes están haciendo, todo el esquema. ¿Para qué? Para empezar a discutir, y le digo en serio, si ustedes, desde la Conra, de donde cada uno de ustedes les parezca prudente, no son los que plantean una propuesta razonablemente sustentable en términos de organización del sistema de salud. Después te aparecen los creativos, que todos conocemos, que vienen de cualquier lado y un PowerPoint soporta cualquier cosa, después hay que llevarlo a la realidad. Entonces, por eso aplaudo la iniciativa, cuenten conmigo para ayudar en todo lo que pueda ayudar y sobre todo para amplificar y tratar de ser lo que en definitiva hay que hacer en política. Yo no soy la persona que tengo que venir a predicar con ustedes, yo me tengo que llevar el planteo de ustedes para poderlo predicar ante la sociedad, ante el estamento de poder, porque de eso se trata la organización social, sino con quién hablan. Entonces, es contradictorio con haber hablado tanto tiempo. Me callo y lo escucho ustedes, pero lo que quería era decirles lo que siento y lo que pienso respecto de a dónde estamos parados. Y naturalmente, el camino, la discusión política va a estar, pero después hay que llenar el contenido. Y ese contenido lo van a llenar ustedes. Y va a haber que encontrar mecanismos. Nosotros, en materia de si hay en algún lugar en donde hemos realmente violentado la necesidad de la continuidad de política pública, fue en materia de salud. A lo largo de nuestra historia, yo en los años de vida que tengo, he visto cosas muy buenas, he visto cosas horribles, pero esencialmente el problema que he visto es la desarticulación absoluta, cronológica, en el paso del tiempo, los cambios de gobierno, a veces en los mismos gobiernos, una cosa desopilante, y aparte la otra que es la nación, provincia, municipio, en donde uno termina tentado de decir, bueno, ¿para qué están? Bajen la persiana, no jodan, no tenés la plata, que yo tengo que atender a los enfermos desde la provincia. Pero justamente lo importante que hay que entender en nuestro sistema constitucional, lo planteo no solo en materia de salud, sino en cada uno de los ámbitos, es los institutos rectores, llamemos los presupuestos mínimos en términos de propuesta de presencia del Estado, es una competencia de jurisdicción federal que se debe trabajar en toda la Argentina. Después, obviamente, la implementación lo tenemos que hacer en cada provincia. Pero si no hay un modelo nacional de prestación, está todo perdido. Me callo y lo escucho a ustedes, perdón, lo largo de mi palabra. Bien. Rubén, ¿quieres aportar algo? No, una pregunta. Vos dijiste el problema de salud no es un problema político, es un problema de ustedes, ¿cierto? Yo coincido en esto. Ahora, la realidad es que los que toman la decisión y los que establecen las prioridades, que es el objetivo de la política, es decir, que va primero y que va después, son quienes ejercen el poder ejecutivo y la Junta. Correcto. Hay
cosa que siempre me sorprendió, y no sé si vos coincidís, y si coincidís explicarme por qué pasa esto con los políticos, es que los políticos no han logrado entender a la salud como un mecanismo de desarrollo, sino que lo entienden más bien como un mecanismo de gasto, ¿no? Porque a ver, tu ministro de Economía seguramente se acercaba y te decía, che, me vino otra vez el ministro de Salud a pedirme plata para los hospitales, para los médicos y demás. Pero no sé, yo nunca vi en el discurso político en Argentina la idea de la salud como un motor del desarrollo, no solo como industria, por llamarlo de alguna manera, que es un sector muy productivo en términos de empleabilidad y de resultados, sino como que el efecto de la salud es un implemento clave para ese desarrollo, como vos hablás, y de la generación de riqueza. ¿Cómo lo ves eso? ¿Sabes por qué? Porque tenemos la lógica desde la política del Estado proveedor, en el sentido en que yo político y yo autoridad te proveo a vos en términos conceptuales de lo que yo creo que es la prioridad. Pero el problema ¿cuál es? ¿Por qué se da eso? Lo planteas con total claridad. Porque no entendemos que nuestro sistema ya dejó de ser representativo y requiere un sistema mucho más participativo. Yo no concibo una lógica de funcionamiento, por ejemplo, en donde las decisiones que se tomen en materia de política sanitaria no tengan que tener por lo menos un tilde de un visto bueno de una institución como esta, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando vos te autoobligás a interactuar y a participar, para algunos es una pérdida de tiempo, para algunos es poco resolutivo y nos vamos a demorar. Mi experiencia me demuestra que es mejor tomarte una semana más, 2 semanas más para tomar una decisión que tomarla a la apurada y hacer cualquier cagada y después pagar las consecuencias. Bueno, eso nos obliga a nosotros, desde la función pública, de los distintos actores de la sociedad, a también entender que nuestra representación, entre comillas, gremial, no solo se limita a la estricta representación gremial, sino que trae aparejada una obligación de operar sobre el sistema. Lo que pasa es que, claro, ¿qué obligación voy a tener yo de operar sobre el sistema si no me dan pelota, no me atienden el teléfono? El problema es que el teléfono tiene que sonar al revés. Ustedes vean ejemplos de los lugares que funcionan en el mundo. El teléfono suena del funcionario al operador, no del operador al funcionario para pedirle cosas. Entonces, si el teléfono suena del gobierno para vos y te dicen, che, ¿dónde sale el orden de prioridades? Sale del efector, no sale de la decisión política. Pero esencialmente pasa por un nivel por una distancia, a mi juicio, inadmisible. ¿Por qué? Porque hasta hace 30 años yo entiendo que los políticos podían o podíamos ver en la participación del sector privado una especie de peligro de pérdida de poder. Es no entender que hoy el poder no está en el ejercicio del mismo, sino en el consenso. Entonces, ¿cuánto más poder voy a tener yo cuanto más consenso tenga la sociedad? ¿Cómo voy a tener consenso en la sociedad? En la medida en que vos seas parte de la toma de decisiones. ¿Cuándo defienden ustedes una decisión? Cuando ustedes participan en la toma de decisiones, en cualquier aspecto de la vida. Si vos participás en la toma de decisiones, está complicado. Vos vas a administrar un club de fútbol, vas a contratar a un jugador polémico. Lo primero que hago es llamo a la oposición y le digo, muchachos, ¿qué opino? ¿Lo contratamos o no lo contratamos? Si te dicen que sí, después no te lo tiran cuando lo hacen cagar en la cancha, no te miran al palco, a la platea para putearte. Es un problema de todo. Bueno, aún para salvar tu culpa, por decirlo de alguna manera, la mejor sociedad es con la gente. Pero lamentablemente la política se quiere preservar para sí su posición de poder y de sometimiento. Es absurdo, es ridículo, pero bueno, es lo que pasa. Sí. No es por elogiar porque estés acá, es porque yo a esta altura de mi vida necesitando elogio más a nadie. Lo que tú estás diciendo es para mí es como música para los oídos.
me parece, un discurso político moderno, y en la representación institucional que he tenido yo a lo largo de toda mi vida, la política siempre ha visto a las instituciones intermedias como enemigos. Entonces, es decir, todos los políticos a los cuales nosotros llevamos propuestas, no reclamos, sino propuestas. Porque la única manera de cambiar el sistema no es llevar reclamos, sino proponer algo para que el sistema cambie. Y desde las instituciones que lo hemos hecho, siempre notamos, pero son las frases que está ahora en la televisión, de ayer, de jueves, de cierta hipocresía, de recibirnos muy bien, de decirnos que salió fantástico, con toda la pandemia, hasta casi somos mujeres, pero como en el fondo terminamos siendo esclavos. Entonces, el discurso puro, la verdad, sinceramente, para mí es absolutamente moderno. Nunca escuché una visión política que cambie efectivamente la política. La primera vez. Desde el punto de vista de las instituciones, lo que nos recomendaste acá es una cosa que veníamos pensando. Rubén Torres, con Jorge Coronel, con Eduardo, si no hemos estado charlando en su momento. Nosotros lo que pretendemos hacer son propuestas para modificarse. Lo hemos hecho fracasando siempre. Pero ahora vamos a dar la esperanza, cosa que yo voy perdiendo a medida que me pasan los años, de que todavía uno tiene cuerda como para proponer cosas y que puede ser escuchado. Al menos puede ser escuchado por un tipo como vos, que evidentemente dijo lo que dijiste en el último momento y que no es tenido en cuenta por la política. Pero quiere decir que hay una renovación en la mentalidad política. No tiene que ver con la edad, tiene que ver con la manera de mirar. Es una cuestión de la cabeza. Lo nuestro, para terminar y ser cortito, es decir, es no refundar la Argentina en salud, fue imposible. Si tuviéramos que hacer un país de vuelta, la mayoría de los que estamos acá muy probablemente armaríamos un sistema con una mirada más social, tipo Inglaterra, tipo Canadá, ese tipo de sistema, pero ese sistema no se puede fundar en la Argentina con los intereses económicos. Entonces nosotros, muchas veces con Rubén, por ejemplo, para poner un ejemplo así catastrófico y impactante, hemos charlado de, por ejemplo, suprimir el PAMI, no tiene sentido de ser. Funciona muy bien como caja política, pero funciona muy mal como sistema para dar salud. Pero no importa, es decir, 4 o 5 cosas importantes que pueden hacer de este sistema que sea más equitativo y más sustentable. Y hacerlo más eficiente para que sea sustentable y equitativo. Eso se puede hacer, se puede mejorar el sistema de salud argentino, que no es tan malo, por eso no está en la agenda de ustedes de la política. En definitiva, es medio como un gasto, pero funciona. Vino la pandemia y acá no teníamos muertos en la calle, no teníamos nada. Se asustaron un poco, pusieron algunas camitas en algunas jurisdicciones, qué sé yo, que no sirvieron para nada, pero es decir, el sistema respondió desde lo público y desde lo privado. Y desde la articulación de lo público y lo privado funcionó solo, sin la presencia de los funcionarios. Muchas veces, en vez de hacerlo funcional, lo entorpece. Entonces, es decir, nosotros, nuestro desafío, lo hemos conversado a través de estos cursos y a través de la presencia de Rubén, que para nosotros, para la Conra, es realmente es un galardón. Porque de lo que hay de materia sanitaria en Argentina, de recursos humanos, Rubén expresa mejor. En este momento está Rubén acá, porque tiene otros defectos. En público no se lo vamos a nombrar. Pero desde el punto de vista profesional, para nosotros, es decir, estos cursos dirigenciales de todo el país, una Argentina que es federal, y de que, como vos bien tú dices, tiene que ser un cierto lineamiento nacional, porque si no las cosas no funcionan, por el sistema estamos acostumbrados entre nosotros de que es segmentado, fragmentado, que no funciona por eso, que no es armónico, ¿no? Todo lo que vos quieras. Pero lo que a mí me parece importante es que de esta casa, con los jugadores que tenemos, porque también es importante, si queremos hacer un partido de fútbol, conmigo no lo hagan, porque me puedo poner en la platea, nada más, mucho chorizo, pero no hacer goles. Es decir, para hacer salud, para poder presentar un proyecto y decirle a la política, mira, nosotros pensamos esto. Siempre nos pasó que no sirvió para nada, pero la única esperanza, y te lo repito por enésima vez, es ver a alguien que tiene una mentalidad totalmente diferente. Nunca, en 40 años que tengo yo representando instituciones, desde los 30 y pico, estuve en 70, nunca escuché un discurso de esa característica. Nunca.
¿sabes qué? Dos cosas cortitas. Una, nosotros tenemos, y todos lo tienen, si están acá es porque, y están trabajando en la representación, y los que vienen del interior se toman un avión, y vienen, qué sé yo, es porque tienen esperanza. Más allá de que está empolvada en algún otro lugar, hay que pasar el plumero, la esperanza hay, la tenemos, porque si no, no estamos haciendo lo que hacemos. Ninguno de nosotros estaremos haciendo en su profesión, tranquilo, haciendo otra cosa. Segundo, es cierto, nunca funcionó la lógica participativa. Probablemente hasta hace, repito, 20, 30 años, era inviable, no era que era inviable, no se veía la necesidad de hacerlo. Hoy, como ha cambiado el mundo, es vital, porque, digamos, y aparte, por cierto, si no fuese bien, ¿para qué va a cambiar lo que te va bien? Lo está yendo muy mal como sociedad. Entonces, por eso yo creo que esto camina. Es cierto, alguien me va a decir, como decís vos, hace 40 años lo vengo planteando y no me dieron bola nunca, es cierto, te van a empezar a dar bola ahora. ¿Por qué? Porque la única manera de empezar a funcionar es invertir la lógica de participación y empezar a participar más. Entonces, por eso, ¿cuál es el tema? Es buenísimo lo que están haciendo ustedes, porque lo que después tenés que tener es insumo. ¿Entendés? No hay nada más. El otro día me reía, acá cerca, una ONG muy prestigiosa que trabaja en políticas públicas y qué sé yo. Yo en una época, cuando fue toda la crisis del 2001, era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales acá en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Entonces, quilombo había que rearmar la institucionalidad, se había caído un gobierno, empezaba otro, una ley de central, un montón de cosas. Y entonces, bueno, vienen los muchachos de esta organización, mujeres la mayoría, que querían participar y que entonces agarré y dije, miren, esto es. Y empezaba a dar las leyes y se las mandaba, apenas recibía los proyectos, qué sé yo, se los mandaba a la fundación y los tipos, claro, ellos estaban todos muy felices, pero claro, yo llegaba el día del laburo de comisiones y yo ya tenía todos los dictámenes armados, las distintas posiciones, me sentaba, los discutía, esto me parece, esto no. Y claro, y los tipos me agradecían que yo les daba participación y yo les digo, ustedes están equivocados, yo les agradezco porque a partir de ahora yo no laburo, laburan ustedes. Y es lo mejor que te puede pasar, digamos, en la función pública. Primero, involucrar en la solución el otro. El otro participa, chao, defiende como propia la decisión, porque vos la tomaste. Y segundo, laburar menos, más fácil. Yo también, discúlpame, soy mucho más joven que Jorge, obviamente, yo tengo 20 años también en esto, tengo 20 años en esto, la verdad que en la profesión nuestra, repito, soy odontólogo. Si ustedes han tenido problemas, imagínense a nosotros que no solo no nos atienden el teléfono, sino que no hay manera de tener algún acercamiento con la política. Como siempre se dice en los ámbitos odontológicos, como nadie se muere de un dolor de muela, puede esperar. Por eso también quería destacar, como decía Jorge, el discurso o el planteamiento que vos estás haciendo. Y más allá de que lo que nos pasa a nosotros como profesionales de la salud es que la coyuntura siempre nos termina tapando los proyectos que podemos tener como política de Estado, que es lo que nosotros reclamamos constantemente. Con una política de Estado bien instrumentada, nosotros no deberíamos tener estas vaivenes y discusiones o andar mendigando que nos atiendan en algún lado para poder tratar de solucionar los problemas particulares de cada profesión. Claramente la pandemia obviamente que hizo un quiebre en la salud y nosotros que somos parte de la salud veíamos como espectadores, para que tengan en cuenta cuando empezó la pandemia, nosotros por 2 meses no nos dejaban ir a trabajar y algunos incluso un tiempo más dependiendo de la provincia y las restricciones que se hubiesen. Obviamente que los bolsillos quebraron porque nuestra profesión se maneja mucho privado y no hay tantos espacios en los hospitales y la verdad que hemos sufrido mucho
y siempre cuando parece que uno empieza a ver que sale el sol, siempre aparece otro problema. Entonces la coyuntura nunca te deja ni siquiera pensar y es terminar sobreviviendo, y creo que a las instituciones nos pasa lo mismo. A los que nos ha tocado estar como presidentes o en alguna institución, pareciera que siempre tenemos que darle explicaciones a nuestros socios de cosas que no sabemos cómo se resuelven, porque no las tenemos herramientas, como decís vos. Si yo no tengo una comunicación con la política, que es el que me puede dar la herramienta para solucionarlo, difícilmente puedo bajar un discurso alentador, aunque sea para decir, bueno, el horizonte está allá, vamos para aquel lado. Particularmente a nosotros en este momento, para hablar de coyuntura, el problema más grave que tenemos, que creo que a ustedes les está pasando también, es el tema de los insumos. La economía, digamos, y las restricciones al dólar, particularmente está haciendo que nuestra profesión ya no se consigan insumos, donde empieza a haber un mercado negro, como ha pasado en otras oportunidades, no es que pasa, pero vemos que también eso suma a la dificultad de no tener ningún tipo de política más que de ir parchando o tratar de desarmar. Qué buen punto ese de la información. Bueno, yo desde el punto de vista farmacéutico quiero rescatar 3 o 4 cosas que dijeron. Venimos trabajando hace bastante en lo que son los servicios farmacéuticos basados en la atención primaria de salud, mirando un modelo que se